Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a América Dialoga, este espacio de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Mi nombre es Tatiana Pérez García, yo soy periodista colombiana, les acompaño desde Caracas en Venezuela y agradezco la generosa invitación de la Fundación para ser la conductora a partir de ahora. Este es el primer programa de entrevistas en profundidad de nuestro continente, de nuestra América en disputa. Temas transversales como la política, la economía, movimientos sociales, populares, indígenas, migración, todo cuanto tiene que ver como ejes transversales de nuestra América, vamos a conversarlos aquí. Y en esta primera oportunidad vamos a profundizar acerca de un tema que nos interesa a todos y a todas. En Ecuador, ya les diré por qué, por supuesto, y en toda nuestra América Latina, en todo nuestro continente. Les hablamos de las elecciones presidenciales y parlamentarias el próximo 20 de agosto en Ecuador. Para ello, es un gusto saludar al ex canciller de Ecuador, exministro de la Defensa, el doctor Ricardo Patiño, nos acompañará y nos dará la visión que él tiene acerca de lo que sucede actualmente muy complejo en el país, así que le doy la bienvenida. Doctor Patiño, bienvenido, muchas gracias. Gracias por su invitación, Tatiana. Encantado de estar con usted y con la audiencia que nos verá hoy día. Pues muchísimas gracias. Es la primera entrevista, así que es un honor para nosotros comenzar con usted. Para mí, Tatiana. Muchísimas gracias. Doctor Patiño, el próximo 20 de agosto hay elecciones presidenciales. Rápidamente recordemos por qué. El presidente, después de que había un juicio político en su contra, ya toma la decisión de llamar a puerta cruzada, es decir, tanto el presidente como el sistema legislativo se van para su casa. El 20 de agosto entonces habrá primera vuelta o una elección definitiva, no sabemos, y elección parlamentaria. Y todo esto muy complejo por un creciente escenario de violencia. ¿Es violencia política, es violencia partidista, es violencia que sale de la institucionalidad? ¿Usted cómo la define? Bueno, en primer lugar hay que decir que es una violencia inédita. En el Ecuador no existía esto. No conocíamos las extorsiones para los negocios, no existía eso. No existía violencia política tampoco, asesinato peor. Hace muchísimos años se produjo un asesinato, digamos, que era muy poco común también, de un diputado del partido de izquierda hace 30 años, creo. Pero no habíamos tenido esto que ha... 30 años. Hace 30 años se produjo un asesinato de un político de izquierda que de apellido Hurtado. Pero de ahí no habíamos tenido más estos episodios. Y esto recién se viene a producir en los últimos 2 años, en los últimos procesos electorales. En el anterior, en el de febrero, que fueron elecciones seccionales, mataron a un candidato que era candidato a alcalde y ganó. Muerto ganó. Y así han asesinado y han disparado contra personajes políticos. Hasta hace poco se produjo la muerte del alcalde de una de las ciudades más importantes del país, de la ciudad de Manta. Que acaba de ser de reelecto, precisamente en las elecciones de febrero. Con un alto nivel de votación, apellido Intriago él. Es decir, cosas que antes no se producían. Y también la violencia en las cárceles. El único lugar que uno puede decir el Estado lo tiene completamente controlado, como un lugar cerrado, chiquito, ¿no? Bueno, el año pasado hubo 400 asesinatos en las cárceles. O sea, uno puede entender que haya un caso, 2 casos, una trifulca, una pelea, alguien sacó un arma que no debía haber. Claro. Pero bueno, ¿te imaginas el nivel de descomposición que hay? Lamentablemente, incluso en las esferas policiales, que hacen una requisa en una cárcel y se encuentran 20 rifles de largo alcance, 500 municiones. ¿Cómo entraron? ¿Cómo entraron? Esa es la pregunta, es ¿cómo entraron? ¿Por qué quienes están a cargo de estos espacios son gente corrupta, gente vinculada con las mafias, con las bandas criminales? Dan ruedas de prensa en las cárceles, después de la rueda de prensa enseñan sus armas. Una cosa que uno no puede ni siquiera imaginarse, el nivel de descomposición al que el gobierno de Moreno y el de Lazo han llevado al Ecuador. Es terrible la situación ya. Estamos hablando ahí de la violencia en general, pero de la delincuencia también en todos lados, que da lugar a que la gente ya no quiera salir de sus casas.
Hay muchísimos negocios que han tenido que cerrar porque no tienen clientes. La gente a partir de las 4 o 5 de la tarde prefiere quedarse encerrada, con miedo todavía, porque también entran a sus casas a matar y a robar. Pero por lo menos un poco menos de miedo de quedarte en tu casa encerrado. ¿Y eso sucede en todo el país, doctor Patiño? Eso se da en todo el país. Hay ciudades particularmente en donde esa violencia es mayor. En Guayaquil, mi ciudad natal, en Esmeraldas, que es la ciudad fronteriza con Colombia, en Durán, que es una ciudad que está grande, también importante, que está al frente de Guayaquil, que también a propósito al alcalde de Durán le dispararon hace 2 meses aproximadamente y no murió él por milagro, porque murieron sus 2 guardaespaldas. O sea, ese tipo de cosas estamos viviendo y es gravísimo. Pero eso tiene que ver con 2 cosas. Primero, con un involucramiento de gente cercana al gobierno con estas mafias, digamos, narcotraficantes. En el caso del Ecuador, esta fue una de las razones por las cuales se produjo justamente el juicio político contra Lazo, porque personas de su círculo pero más cercano estaban involucrados en temas de corrupción, venta de ministerios, etcétera, cosa gravísima, y también vinculados profundamente con el narcotráfico. Entonces ahí lo que entendemos es que no solamente una guerra entre bandas, es entre bandas delincuenciales y las bandas del gobierno. Entonces ese es un problema que, digamos, algo que explica, una de las razones que explica esta situación. Y la otra, también la concepción, digamos, neoliberal de que hay que reducir el tamaño del Estado, que el Estado no tiene que intervenir y que no tiene que meterse. Entonces no hay recursos para la policía. Claro, aunque cuando hay corrupción en la policía no importa mucho los recursos que haya, porque igual se meten en las bandas o forman parte de las bandas. Pero esa desestructuración de los sistemas de seguridad como política pública tiene como consecuencia esa violencia generalizada desde la expresión ciudadana. Y la tercera más importante, la desinstitucionalización. El Ecuador, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, con Rafael Correa al frente, reestructuró el Estado, estableció una arquitectura institucional adecuada para lograr eficiencia, resultados, y teníamos, por ejemplo, algunos ministerios coordinadores. El Ministerio Coordinador de la Seguridad fue fundamental para poder lograr eficiencia en la atención a la seguridad ciudadana. Lo desbarataron, apenas llegó Moreno, lo desbarató, y después Lazo lo mantuvo así, para que supuestamente para no tener más gasto público. Pero llevaron a esto que han llevado el Ecuador, es lamentable. Estos factores, digamos, que te digo, son los principales, ¿no? Sí. La desinstitucionalización del Estado, es una palabra larguísima, y el tema de la política neoliberal de reducir el tamaño del Estado, los presupuestos, etcétera, y también el involucramiento de estos negocios sucios, esta corrupción y el narcotráfico en las personas más cercanas al gobierno. El recuerdo además que tiene nombre, Gran Padrino, que además tiene distintas aristas. Hace unas semanas un grupo delincuente a través de un video que lo hicieron público y rodó bastante a través de redes sociales, agradecían al gobierno del presidente Guillermo Lazo por el diálogo y por el acercamiento. ¿Esto cómo también se entiende en este contexto tan complejo de violencia? Es que entonces sí hay un intento de negociación, pero ¿de qué tipo? Con las bandas criminales. Sí, esto es algo que ya se había venido diciendo ampliamente anteriormente, justamente en el periodo, a partir de enero de este año, del 2023, se produjeron estas delaciones, digamos, algunas incluso información que la misma policía o grupos de la policía de inteligencia habían captado conversaciones en donde este tipo de relaciones entre personajes del gobierno y la delincuencia en las propias cárceles se conocía que había estos diálogos o se denunciaba estos diálogos, había información de esas conversaciones telefónicas. Pero ahora ya llegó al colmo que el propio jefe de la banda, un señor que se llama Fito, lo dijo públicamente: le agradecemos al ministro del Interior por este acuerdo al que hemos llegado, ya esperamos que todo marche bien, entregamos las armas, en la propia cárcel sacan las armas, fusiles, los ponen encima de una mesa
y un policía. Y un policía. Que Que al final el gobierno tiene que salir a reconocer que es un policía activo. Que es un policía activo, que es un capitán. No, el colmo. Y después sale otra banda a decir, bueno, nosotros también estamos dispuestos, pero si alguien no está de acuerdo, aquí están y sacan un rifle de asalto en la cárcel. Aquí estamos para defender esta paz a la que hemos llegado con el gobierno. Y después sale como loco el ministro del Interior y el presidente de la República. No, nosotros no pactamos con nadie. Bueno, Claro. a ver a quién se le cree. Por lo menos, porque estamos seguros que a Lasso no se le puede creer nada, porque todo lo que ha dicho hasta ahora en su vida política han sido mentiras. Entonces parece que en este caso más credibilidad podrían tener los jefes de las bandas delincuenciales de lo que dicen. Muchos dicen desde distintos sectores y movimientos y partidos políticos que es el de el presidente Guillermo Lasso, el peor gobierno de la historia. ¿Usted lo cree? Sí, yo creo que ha sido una tarea realmente extraordinaria la que ha hecho Lasso, de haber rebasado como el peor gobierno de la historia el de Moreno, porque ya quedaba claro para todo el mundo que el peor era el de Moreno. Pero este hombre ni siquiera necesitó 4 años para demostrar que era peor. En menos de 2 años ya estaba caído. Y no solamente es el peor gobierno de la historia de nuestro Ecuador, sino que en las estadísticas internacionales, que sabes que también se mide la aceptación de los gobiernos, está ahorita como el peor de todos los gobiernos, de todo el mundo. O sea, es uno de los gobiernos más... ¿Cómo se logra desestructurar tan rápidamente después de tantos avances y de estabilidad social, económica y política un país? ¿Eso le sorprende a usted, doctor Patiño? No sé. Es que ver esto es incluso peor que los años 90 en su país. Sí. Donde tan pocos años hubo una cantidad de presidentes, por ejemplo. Es lamentable que esto haya pasado. Es lo que también tenemos que aprender como ciudadanía, como sociedad, aprender a interpretar las cosas, a no dejarse llevar por las apreciaciones iniciales, tener desconfianza de los grandes medios de comunicación, porque ellos también son responsables de esto que ha pasado. Son copartícipes. Claro, porque, bueno, en primer lugar, defendieron a toda costa la traición de Moreno. Cuando, por un mínimo de sentido democrático, los medios de comunicación, especialmente los grandes medios, debieron haber dicho, presidente Moreno, usted ofreció consolidar la Revolución Ciudadana. Y esa fue su oferta. Con esa oferta usted ganó las elecciones. Usted dijo que el liderazgo de Correa lo iba a continuar. Ya, olvidémonos que sea Correa o no. Usted dijo que ese proyecto político usted lo iba a continuar. Y está haciendo todo lo contrario. Está haciendo el plan... que ganó por ese proyecto. Ganó por ese proyecto. Si no, no habría ganado. Ganó porque nosotros le dimos el apoyo, porque nosotros lo convertimos en candidato a la Revolución Ciudadana. Por tanto, los medios con un mínimo sentido democrático y respetuoso de la voluntad popular debieron haber insistido como medios de comunicación en que tiene que responder, que obedecer a su propia oferta, su propia promesa de campaña. Pero no, ellos estaban felices, los grandes medios de comunicación, que estaban muy molestos con el gobierno de Rafael Correa, que simplemente les respondía las cosas que antes no se les respondía, no se iba con la finta de las cosas que ellos decían, y develaba la verdad. Bueno, ellos, en vez de exigir que se cumpla el mandato democrático, estuvieron felices aplaudiendo, como dice Correa, como cheerleaders, ¿verdad? Aplaudiendo al gobierno de Moreno, que cada día hacía las cosas contrarias a las que habíamos hecho nuestro gobierno, y además que cada día se acercaba más y pactaba con los enemigos de la Revolución Ciudadana. Esto es algo que no es nuestra responsabilidad, es de los medios, de las élites del Ecuador, pero sí en algo también nosotros tenemos una responsabilidad en no haber fortalecido suficientemente el trabajo de los sectores sociales, de las organizaciones populares, de las organizaciones de base, de incluso de los sectores productivos que fueron beneficiados por un gobierno tan exitoso económicamente como el nuestro, pero con quienes debíamos incluso haber establecido acuerdos más explícitos para continuar con un proyecto de esta naturaleza.
el gobierno de Moreno y de Lasso no solamente destruyeron la economía popular, desmejoraron las condiciones de empleo, etcétera, sino que también afectaron a la economía en general y afectaron a los sectores productivos que ahorita están no avergonzados, pero están molestos con ellos mismos, arrepentidos, es la palabra, están arrepentidos de haberle dado el apoyo a Moreno y a Lasso, porque pues el uno comenzó a aplicar las medidas neoliberales de Lasso y Lasso las acabó. Claro, no, Lasso lo que ha hecho es fortalecer las medidas neoliberales aplicadas, ordenadas por el Fondo Monetario Internacional. Sí, y también por su propio pensamiento, porque el pensamiento neoliberal que él ha desarrollado y básicamente buscando el beneficio del sector al que representa, que es la banca, porque es el banquero, ¿no? Y entonces a la banca le ha ido muy bien en este periodo, muy bien, mientras a la economía real le ha ido muy mal. Le ha ido muy mal. Todo esto sucede en medio de una campaña presidencial muy corta, una campaña presidencial express. También le preguntaré, doctor Patiño, si esto que se está viendo en el país es inédito. El tiempo tan corto que gobierna un presidente, él está a puertas de irse, esta muerte cruzada que lo toma él al fin como definitiva, y además si había o no un vacío en la Constitución. Algunos analistas en la Constitución dicen que había un vacío, otros decían que no, y que al final de cuentas el presidente aplicó la muerte cruzada. Con una candidata de la Revolución Ciudadana, que es Luisa González, ella y el resto de candidatos, ¿no? El segundo de ellos, según las encuestas, es el ex vicepresidente de Lenín Moreno, Otto Sonnenhösler. ¿Usted cómo identifica este momento político electoral? Bueno, sí es inédita la aplicación de esta figura de la Constitución, porque recién esto se estableció en la Constitución del 2008 y es primera vez que se aplica que un presidente disuelve la Asamblea. En las constituciones anteriores no había esta posibilidad. Y nosotros planteamos la importancia de establecer esto en la Constitución para que las crisis políticas no se resolvieran con el concurso de los militares o de los policías o de los grupos sociales que se levantaran y que, digamos, la institucionalidad del país tuviera que resolverse la nueva por las fuerzas que alguien tuviera ahí. Porque que se mantuvieran en el camino democrático. Así es. Entonces, por eso se estableció en la Constitución esta figura de lo que se denomina como muerte cruzada, pero que es realmente la disolución de la Asamblea, por un lado, o también la Asamblea que puede destituir al presidente. En ambos casos se establece que ambos se van a su casa para que el pueblo, ante la solución de esa crisis, pero es una solución institucional, constitucional, el pueblo pueda decidir, ¿no? Y nos parece... ¿Y el momento en que el presidente Lasso lo hizo es constitucional o no? Porque lo que se señala es que el presidente, siendo ya investigado en el juicio político inmerso, no debía llamar a la muerte cruzada. A ver, eso no tiene... no hay una norma explícita al respecto, hay que decirlo con claridad. No hay una norma que establezca que él no pueda. Éticamente no debía haberlo hecho. O sea, por un razonamiento lógico. Estoy siendo objeto de un juicio político, ¿ya? Y como consecuencia de eso, debo de asumirlo. La Corte Constitucional estableció que sí había razones para el juicio político, debo de enfrentar el juicio político y debo de enfrentarme a las consecuencias, pero no puedes tú. Es como comenzar un partido de fútbol y a medio camino decir, no, me parece que ese señor de ahí no tiene la edad no está en la categoría nuestra y terminemos el partido. No, ya eso tenía que haber resuelto antes. Si ya te metiste a jugar, tienes que aceptar. Si se metió al juicio político, tenía que aceptar los resultados. Sin embargo, no hay una norma explícita que diga que él no puede aplicar la muerte cruzada o la disolución del Congreso, de la Asamblea, en medio de un juicio político. No existe esa norma. Por tanto, digamos, podría haberlo hecho. Que hubo errores, digamos, en la justificación que él tuvo, porque él dijo una justificación que no se cumplía. Ese es otro tema y que, por supuesto, la Corte Constitucional debía haber evitado que se produzca. Pero bueno, finalmente nosotros decimos, ante la desgracia que está viviendo el país, ante el infierno que está viviendo nuestro país,
mejor que se vaya, mejor que se aplique la muerte cruzada, porque nos da la oportunidad de ya renovarnos y buscar de encontrar un camino a la democracia. Y con respecto a las candidaturas, Luisa González y el resto de candidatos. Sí, en el Ecuador se elige al binomio. Sí. Ya nuestra candidata presidencial es Luisa González y nuestro candidato vicepresidencial es Andrés Arauz, que fue el último candidato también nuestro presidencial. En los binomios es muy interesante porque Luisa es la única candidata que preside un binomio. O sea, los otros 7 binomios están presididos por un hombre, y la candidata vicepresidencial es una mujer. En el Ecuador es una obligación a partir de esta elección que los binomios sean conformados paritariamente. No puede ser hombre-hombre, tiene que ser necesariamente hombre-mujer o mujer-hombre. Es la única candidata mujer, madre soltera, extraordinaria, profesional, una mujer muy capaz. Y somos orgullosos de que ella sea nuestra candidata, igual que Andrés Arauz sea nuestro candidato vicepresidencial. Y la intención de voto, a pesar de que ella era una persona desconocida políticamente, porque ella era una mujer que trabajó intensamente en el gobierno de Rafael Correa, pero no, era una persona que era conocida públicamente, no estaba expuesta públicamente. Pero a pesar de no serlo, solamente con el hecho de que tenía el respaldo de la Revolución Ciudadana, en este momento está liderando y de largo la intención de voto. Todas las encuestas la ubican en primer lugar por una amplísima ventaja sobre Otto Sonnenhösner. Así es. ¿Usted cree que esa amplísima ventaja le dé para ganar en primera vuelta? Yo creo que es muy probable, no lo puedo asegurar. Incluso, aunque pudiera asegurarlo, dirigido a nuestros votantes y a nuestros militantes, yo les diría, no estén seguros de nada, porque todavía falta mucho tiempo, aunque son solamente seguro mata 3 semanas. Mejor esperar. Pero no deberíamos de confiarnos, tenemos que trabajar muy duramente, porque las encuestas indican que Luisa González tendría ahorita una intención de voto de el 40%. Algunas le ponen el 42%, otras hasta el 44%, pero otras le ponen el 30%. Con el 40% ganaría, ¿no? Con el 40% y un voto más, con el 40% y un voto más. Ganaría siempre y cuando el que le sigue esté a 10 puntos de diferencia. Y eso sí es lo más probable, porque el que le sigue es Otto Sonnenhösner, que está junto con Jaco Pérez. Los dos en las encuestas, en el promedio de todas las encuestas, están entre el 14.7% y 14.3%. Luego vienen otros 2 candidatos que están en el 11% y en el 7%, pero los dos que aparecerían, podríamos llamarle como el segundo pelotón, O sea, Luisa está primera, luego hay un pelotón de 4, pero los dos que están primeros son Jaco Pérez y Otto Sonnenhösner, que están aproximadamente por el 14%. O sea, esa segunda condición para ganar en primera vuelta, yo creo que es muy, pero muy probable que se cumpla. Lo más difícil es cumplir que lleguemos al 40%. Por eso, mi llamado a nuestros militantes. Claro, y a propósito de la militancia y del trabajo en medio de esta situación de violencia tan complicada, seguramente también es muy difícil hacer campañas y hacer recorridos por el país, hacer proselitismo, porque está la angustia permanente. Mire lo que haya sucedido. Sí, hay muchos candidatos que incluso han comenzado ya a hacer la campaña virtual, porque les da miedo y tienen toda la razón. Y nuestros candidatos también tienen temor. Tenemos que buscar que tengan protección para que no los maten, para que no los ataquen, ¿no? Claro. Doctor Patiño, esto de cara a la primera vuelta, pregunta especulativa. Si no se elige presidenta en primera vuelta y se va a la segunda vuelta presidencial, el escenario será similar al que se registró en la elección pasada. Los candidatos eran Andrés Arauz y Guillermo Lasso. ¿Ve usted similitudes o es un escenario diferente? Yo creo que es un poco diferente. Creo que hay mejores posibilidades ahora. Si es que llegáramos a la segunda vuelta, y ojalá ganemos en la primera, pero si llegáramos a la segunda vuelta, yo creo que estamos en una mejor situación. Del año 2021 al 2023 ha habido un cambio también en la decisión de la ciudadanía respecto a la Revolución Ciudadana. No olvidemos que en febrero, el 5 de febrero, hubo elecciones seccionales y la Revolución Ciudadana ganó muy, muy ampliamente. La mayor parte de las provincias y de las ciudades
pero con bastante ventaja respecto a los que nos siguen, cosa que no pasó en el 2019, que fueron las elecciones seccionales anteriores. Por tanto, sí hay una diferencia, y también respecto al 21, o sea, del 21 al 23. ¿Por qué? Porque el 21 finalmente fue la terminación del gobierno de Moreno, que la gente dijo, no, este tipo no sirve, es un fastidio, y ante la disyuntiva de Andrés Arauz y Guillermo Lasso, con pequeña diferencia, pero no ganó Guillermo Lasso, ganó las elecciones. Tal vez mucha gente pensó, bueno, veamos una alternativa. Como ellos dicen, este es un empresario que tiene mucha plata, no va a robar. Pero wow. no, pero no solamente no va a robar, sino hoy en día la gente ya no debe pensar eso. Sí, por eso. Pero yo creo que ya con el ejercicio de 2 años de gobierno y con el desastre que han hecho del país, entonces ya ahora la gente sí está hastiada. Yo creo que sí, incluso aunque no ganemos en la primera vuelta, tenemos mejores probabilidades de ganar en la segunda. Sobre el tema de la gobernabilidad, doctor Patiño, lo dejo abierto para una próxima invitación, porque será sin duda gobernar con un gran desafío, porque cómo además desmontar la violencia con esos 3 ejes que usted nos ha planteado, será un tremendo desafío, pero será una próxima oportunidad. ¿Cómo no? Muchísimas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias a usted. La Fundación Segundo Paso ha hecho la publicación de este libro, celda número 14, Memorias de la lucha del Ayatolá Sayyid Ali Jamenei, desde las prisiones y el exilio durante los enfrentamientos de la Revolución Islámica. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a este lindo regalo, realmente. Para la historia. Sí, para la historia, por el desarrollo de Irán, por la liberación, por la revolución en su momento, que la estudié yo cuando estaba estudiando en México justamente, y me alegro mucho de tener un documento tan importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Patiño. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. Sigan con nosotros. Segundo paso para nuestra América.